Abrió una lata de atún, lo desmigó con el tenedor e intentó comer algo. Atardecía. El sol cruzaba el salón, manchaba la estufa y la mecedora. Moría a los pies de la cama. Los guardias habían vuelto a instalarla allí antes de marcharse. Jacobo abandonó la lata en el fregadero sin probar bocado. Todo le provocaba náuseas. La puerta de la cocina abierta y al otro lado el patio trasero, ya en sombra. Matorrales y el cubo de la basura. No se atrevió a salir como tampoco se atrevía a subir al piso de arriba. La habitación de Miriam. ¿Se había llevado sus cosas o estarían allí todavía los altavoces, el póster de Lordi, el desorden de siempre? Su propio dormitorio exhibiendo el vacío que había dejado la cama, el rectángulo de polvo, los armarios. ¿Aún guardaban la ropa de Irene? Cogió el bastón. En el porche a su derecha, los montes tras los que el sol se apagaba, tan rojo como el desierto. ¿Cuál era su lugar en el mundo? Tienes que salir de este pueblo, le había dicho Irene. Sus últimas palabras antes de ese grito desesperado. Jacobo. ¿A dónde podría ir? Rabia, negación y ahora vergüenza. Le ardían las orejas como a un colegial. Imaginó al sargento Almela de regreso a la ciudad en el coche. Alguno de sus hombres comentaba, al principio con timidez, cómo Jacobo había sobreactuado en la reconstrucción del asesinato. ¿No os ha parecido algo exagerado cuando hacía como que le habían disparado y se tiró en el suelo a 4 patas? Los ocupantes del coche primero habrían reprendido a la gente por tratar con esa frivolidad la actitud de una víctima, pero después, confiados en que nadie escuchaba lo que se decía, terminarían por darle la razón. Incluso el sargento Almela. ¿Quién iba a saber de sus burlas? Como también podría hacer Nora. Al llegar a casa, cuando su pareja o su familia no sabía cuál era su situación sentimental, le preguntaran por cómo había ido la reconstrucción. Nora podría bizquear y simular con un dedo que a Jacobo le faltaba un tornillo. Su cabeza es una batidora, diría. Y también, para lo único que ha valido todo esto es para que su testimonio no sirva de nada en el juicio. Ha perdido la cabeza, pero ¿quién no la perdería? Y alguna vieja del pueblo le daría la razón a su interlocutor y se santiguaría. Su propia hija. Los gestos de conmiseración se habrán propagado por el pueblo, pensó. Las conversaciones, donde él siempre ocuparía el centro, pobre Jacobo, hasta que en ellas también apareciera la condena. Debía saber lo que tenía en casa. Esto no pasa de un día para otro. Bebía demasiado. Y repetirían las mismas frases cuando aparecieran publicados nuevos extractos de los chats en el periódico. Y la condena sería más firme al descubrirse que había sido él quien había desvelado a los periodistas los nombres de los otros menores implicados, Carol y Néstor. ¿Por qué lo ha hecho? Él es quien ha criado a un monstruo, pobres críos. Y más tarde alguien vería a Néstor deambular por el pueblo, la nariz rota y los ojos amoratados. Si no es por el rubio, lo mata, dirían a su paso. Jacobo dio un grito que se perdió en la era. Necesitaba extirpar de su cabeza todas esas suposiciones, olvidarlas. ¿De qué servían? Tenía que enfrentarse a la realidad. El sargento Almera no se había equivocado al decirle que la reconstrucción podría ayudarle a recordar. Todo el trastero caótico que era su vida desde que despertó en el hospital empezaba a ordenarse. Quizás fuera eso lo que le hacía sentirse tan mal. La sensación de merodear una verdad que le provocaba escalofríos. Se confundió al recordar el pie de Irene tendido en la cocina, sin vida. Tal vez no pudo verlo, como le dijo la Guardia Civil. Pero sí estaba seguro de que los hombres que irrumpieron en mitad de la noche registraron la casa. ¿Qué buscaban? Todos en el pueblo sabían que no tenían nada. Vivían de la beneficencia de Alberto y otros vecinos. Restos de comida, tuppers que a veces les hacían llegar, sobras del guiso. Ginés regalándoles unas empanadas que decía que no gustaban en su casa. Excusas para disimular la limosna y que ellos no se sintieran ofendidos.